La hija del millonario nunca había pronunciado una sola palabra desde que nació. No se trataba del silencio común de una niña tímida, sino de un vacío que parecía cargar todo el dolor que la familia escondía detrás de las paredes de mármol de su mansión. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal si te gustó esta historia para no perderte los próximos videos. El padre Augusto Vasconcelos, un empresario que acumulaba fortunas en contratos millonarios, pasaba noches en vela tratando de entender el motivo del mutismo de su hija. Llamó a renombrados médicos, terapeutas de la capital e incluso a especialistas internacionales para evaluar a la pequeña Elena. Todos decían lo mismo: no había ningún problema físico. Los exámenes demostraban que sus cuerdas vocales estaban perfectas, su sistema auditivo era saludable y su desarrollo cognitivo seguía un ritmo normal. Y aún así la niña nunca había hablado. Elena tenía 8 años y vivía rodeada de lujos. Su habitación estaba decorada con muebles importados, juguetes que la mayoría de los niños solo veían en los escaparates y ropa elegida por las marcas más caras. Pero a pesar de todo, su expresión era siempre la misma, una mirada distante y profunda, como si estuviera encerrada en un mundo al que nadie podía acceder. En cada cumpleaños, los invitados se llenaban de esperanza, creyendo que tal vez ese sería el día en que abriría la boca para decir algo tan simple como gracias. Pero año tras año, el pastel se cortaba en silencio, y el único sonido que se escuchaba era el aplauso de quienes intentaban disimular la incomodidad. Augusto, aunque poderoso y respetado, llevaba una herida que el dinero no podía curar. Había perdido a su esposa, víctima de una depresión severa que la llevó a dejar a la familia cuando Elena aún era pequeña. Desde entonces, el empresario vivía entre el peso de la ausencia de su mujer y el silencio de su hija. Había días en que, a solas en su despacho, se preguntaba si todo el dinero que había ganado servía para algo. Mansiones, coches importados, viajes de lujo, nada llenaba el vacío que dejaba ese silencio. Esa mañana de lunes, algo parecía diferente. Elena, como siempre, estaba recostada en la enorme ventana del segundo piso, observando el movimiento de la calle. Solo que esta vez no miraba los coches blindados de los vecinos ni a los guardias de seguridad que circulaban por el barrio acomodado. Sus ojos estaban fijos en una figura simple, el barrendero que pasaba recogiendo las bolsas de basura. Su uniforme naranja contrastaba con el gris del asfalto y sus gestos firmes llamaron la atención de la niña. Era como si, por primera vez en años, algo en el mundo exterior lograra atravesar las murallas invisibles que rodeaban el corazón de la pequeña. El barrendero se llamaba Gabriel. Tenía 42 años, un rostro curtido por el sol y manos callosas por el trabajo. Mientras levantaba las pesadas bolsas, notó esa mirada infantil clavada en él. Lo saludó con un leve gesto casi sin pensar. Elena no respondió, pero un brillo diferente cruzó sus ojos. El gesto simple de un desconocido pareció más poderoso que cualquier terapia millonaria. Augusto, que observaba de lejos, sintió un escalofrío. No podía ser que ese simple trabajador hubiera logrado en segundos lo que él había intentado durante años. El millonario aún no lo sabía, pero ese pequeño encuentro sería solo el comienzo de una transformación inesperada y dolorosa que cambiaría la vida de todos para siempre. Esa misma noche, Augusto no pudo dormir. La imagen de su hija parada en la ventana, mirando fijamente al barrendero, le daba vueltas en la cabeza. Era como si algo finalmente se hubiera encendido en ella. Él, que había gastado fortunas en médicos y especialistas, comenzaba a sentirse insignificante ante un gesto tan simple, un saludo con la mano de un trabajador de la calle. Mientras miraba el techo de su habitación, se preguntaba si estaba dispuesto a aceptar que la solución al silencio de su hija podía venir de donde menos lo esperaba, de fuera de los lujosos muros de la mansión. Elena, por su parte, durmió como no lo había hecho en mucho tiempo. No tuvo pesadillas, no se encogió bajo las sábanas, simplemente abrazó con fuerza a su osito de peluche, mientras su rostro conservaba un leve rastro de paz. Carmen, la ama de llaves que la cuidaba desde la desaparición de la madre, notó la diferencia a la mañana siguiente. «Señor Augusto, la niña parece distinta»,
comentó al llevarle el café. El padre solo asintió, sin atreverse a creer de verdad. Temía aferrarse a una esperanza frágil y verla desvanecerse. A la mañana siguiente, exactamente a las 7 de la mañana, Elena corrió a la misma ventana. Como si ya se hubiera aprendido el horario de memoria, esperó pacientemente el ruido del camión de basura. Cuando el contenedor de metal dobló la esquina y el motor rugió fuerte, sus ojos brillaron como nunca antes. Gabriel estaba allí de nuevo, cumpliendo su pesada rutina de recoger bolsas malolientes. Levantó la cabeza, vio a la niña y sonrió. Levantó el brazo e hizo el mismo gesto, un simple saludo. Lo inesperado sucedió. Elena levantó lentamente su pequeña mano y respondió con un saludo tímido pero sincero. Fue la primera vez en 8 años de vida que alguien conseguía una reacción espontánea de ella. Augusto observaba desde la sala, paralizado. Sintió una punzada de celos mezclada con un soplo de esperanza. ¿Qué tenía ese barrendero que él no poseía? ¿Por qué su hija ignoraba todos los esfuerzos de su padre, pero correspondía el gesto de un hombre que apenas conocía? Era como si la vida le estuviera dando una lección amarga. El dinero no siempre es lo que rompe el silencio del alma. En ese instante, una sensación de inquietud creció en Augusto. Comenzó a preguntarse si debía intervenir, si debía impedir ese contacto improbable entre su hija y el barrendero. Después de todo, ¿qué clase de padre permitiría que una niña tan frágil se acercara a un extraño? Pero algo en la mirada de Elena lo hizo dudar. Por primera vez en años parecía viva, interesada, conectada con el mundo. Y tal vez eso valía más que cualquier orgullo herido o prejuicio social. El millonario no sabía, pero este dilema entre proteger a su hija y dejarla experimentar algo nuevo apenas comenzaba, y el precio de cada decisión se volvería cada vez más alto. Esa misma tarde, Augusto llamó a Carmen para hablar en privado. La ama de llaves, siempre cuidadosa y dedicada, notaba el peso de la angustia en el rostro del jefe. «Carmen vio lo que pasó esta mañana», preguntó él todavía sin creer lo que había presenciado. Ella asintió con una discreta sonrisa. «Sí, señor». La niña le devolvió el saludo. Fue tan natural, tan simple. Quizás sea el comienzo de algo nuevo. Pero Augusto no sabía si alegrarse o preocuparse. Después de todo, ¿cómo alguien que apenas formaba parte del círculo familiar podía despertar en su hija lo que nadie más había logrado en tantos años? Mientras tanto, Elena parecía haber adquirido una nueva rutina. Esperaba ansiosa el momento en que pasaba el camión de basura. No importaba si hacía frío o calor, si llovía o si el sol ardía, la niña se quedaba plantada frente a la ventana, con los ojos fijos en la calle. Cuando Gabriel aparecía, ella sonreía levemente, aún tímida, pero ya mostrando señales de que algo dentro de ella comenzaba a moverse. Aquello era un milagro silencioso. Augusto, desde lejos, miraba con el corazón encogido. No era fácil aceptar que el afecto de su hija estaba siendo conquistado por un extraño. Gabriel, por su parte, no tenía idea de la dimensión de lo que estaba sucediendo. Para él era solo una niña curiosa, quizás solitaria, que buscaba algún tipo de atención. El barrendero tenía su propia vida difícil. Vivía en una pequeña habitación alquilada en un barrio distante. Mantenía solo a 2 hijos después de que su esposa los abandonara y, a pesar de tanto esfuerzo, apenas lograba pagar las cuentas. El trabajo pesado, el prejuicio y la indiferencia de la gente eran parte de su rutina. Pero cuando veía a esa niña con un vestido siempre impecable saludándolo, algo en su interior se iluminaba. Era como si recibiera un recordatorio de que, a pesar de todo, aún había pureza en el mundo. Augusto, atormentado por las dudas, decidió investigar más a fondo. Ordenó a los guardias de seguridad de la mansión que estuvieran atentos al barrendero, que anotaran sus horarios y observaran sus movimientos. Quería asegurarse de que nada amenazara la seguridad de Elena, pero en el fondo sabía que lo que sentía no era solo preocupación, sino también orgullo herido. ¿Cómo aceptar que, con toda su fortuna, necesitaba a un hombre simple para ver reaccionar a su hija? Esa noche, Augusto se encerró en su despacho y se quedó mirando una foto antigua de su esposa. «¿Creerías que esto es una amenaza o una oportunidad?», murmuró para sí mismo. El recuerdo de su mujer yéndose aún le dolía, y ahora parecía que la vida le ponía otra prueba en el camino.
No sabía si podría superarla. Lo que Augusto no imaginaba era que ese vínculo improbable entre su hija y el barrendero pronto se transformaría en algo que nadie podría controlar y que cambiaría no solo a Elena, sino también su propia forma de ver el mundo. El miércoles por la mañana, Elena se despertó antes de que Carmen viniera a llamarla para el desayuno. La niña parecía tener una nueva energía, algo que nadie había visto en años. Aún sosteniendo el osito de peluche, corrió hacia la ventana y se quedó allí esperando. Los minutos pasaban lentamente hasta que, de repente, el rugido del camión resonó en la calle. Elena sonrió y apoyó las manos en el cristal como si quisiera atravesarlo para acercarse. Gabriel, como de costumbre, levantó el brazo y saludó. Pero esta vez ella hizo algo inesperado. Abrió la ventana, se inclinó ligeramente y movió la mano con más firmeza. Fue un gesto simple, pero para Augusto, que observaba todo de pie en el pasillo, aquello fue un terremoto en el corazón. Después del desayuno, el millonario no pudo ocultar su inquietud. «Carmen, ¿vio lo que hizo?» Elena abrió la ventana. «Nunca la abre», dijo con voz temblorosa. La ama de llaves sonrió. «Señor, tal vez la niña esté intentando mostrarnos que está lista para algo nuevo». Augusto respiró hondo, todavía sin saber cómo lidiar con esa sensación de perder el control de su propia hija. Todo lo que siempre había hecho era tratar de protegerla, de blindarla del sufrimiento, pero la verdad era que ninguno de sus métodos había funcionado. Y ahora un gesto proveniente de un barrendero parecía ser la clave para romper el silencio. Mientras tanto, Gabriel seguía su rutina. El trabajo pesado, el calor sofocante y el olor de las bolsas de basura no disminuían su disposición. Pero en su interior, una curiosidad comenzaba a nacer. ¿Quién era esa niña que todos los días lo observaba como si él fuera la única persona que existía en el mundo? Gabriel no tenía intención de invadir ningún espacio, pero algo en la mirada de ella le hacía sentir una extraña responsabilidad, como si, de alguna manera, hubiera sido elegido para ocupar un lugar especial en esa vida. Esa noche, Augusto volvió a reflexionar en silencio en el despacho. El miedo lo carcomía, miedo de perder a su hija por un extraño, miedo de no ser suficiente, miedo de admitir que su fortuna no resolvía nada. Recordó cuántas veces se había prometido a sí mismo que nunca dejaría que Elena se sintiera sola, pero ahí estaba ella, encontrando consuelo precisamente fuera de los muros que él había levantado con tanto cuidado. Sin embargo, el destino no tenía prisa. Las cosas aún estaban empezando. Lo que parecía un detalle insignificante, un intercambio de miradas, un saludo tímido era, en realidad, el preludio de un torbellino que pondría en jaque todas las certezas de Augusto. Porque a veces, la vida insiste en mostrar que la mayor riqueza no está en los cofres llenos, sino en los gestos más simples. El jueves, la rutina parecía repetirse. Elena se despertó temprano, desayunó en silencio y corrió a la ventana para esperar que el camión naranja doblara la esquina. Solo que esta vez no solo saludó. Cuando Gabriel levantó la mano para saludarla, la niña desapareció de la ventana y, para sorpresa de Carmen, bajó las escaleras corriendo. La ama de llaves se asustó al verla empujar la pesada reja de la mansión. «Señor Augusto», gritó, pero era demasiado tarde. Elena atravesaba el jardín hasta la acera, decidida a encontrarse con ese hombre simple, que parecía ser el único que despertaba en ella algo de vida. Augusto corrió detrás de ella, preso del pánico. «Elena, ¿qué estás haciendo?», preguntó con la voz cargada de desesperación, pero la niña solo se sentó en la acera, con sus manitas apoyadas en las rodillas, esperando. Gabriel notó la escena mientras arrastraba una pesada bolsa de basura. Sin poder creerlo, soltó todo y caminó hacia la niña con pasos lentos, temeroso de asustarla. Cuando se acercó, se arrodilló y dijo en voz baja: «Me estabas esperando, ¿verdad?». Elena no respondió, pero sus ojos brillaron y asintió con la cabeza. Fue el primer gesto claro de comunicación en toda su vida. El corazón de Augusto se aceleró. Por un lado, estaba a punto de interrumpir ese contacto inusual, pero por otro, algo se lo impedía. La mirada de su hija era diferente, viva, llena de esperanza. Él nunca había visto esa expresión antes. Entonces se quedó inmóvil,
observando con lágrimas acumulándose en sus ojos. Gabriel, percibiendo la delicadeza de la situación, sacó un pedazo de papel arrugado del bolsillo y comenzó a doblarlo con paciencia. Minutos después, formó un barquito improvisado y se lo entregó a la niña. Elena sostuvo el objeto como si fuera un tesoro, y por primera vez en todos esos años, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Fue tímida, casi imperceptible, pero suficiente para conmover el corazón de quienes lo presenciaban. Carmen, boquiabierta, se llevó las manos a la cara. «¡Dios mío!», murmuró sonriendo. A Augusto le temblaron las piernas. No era posible que ese barrendero hubiera logrado en minutos lo que él había intentado durante tantos años. La escena tenía algo de milagroso. Elena abrazó el barquito contra su pecho, como si hubiera encontrado algo que la completaba. Gabriel, humilde, solo sonrió y dijo: «Si lo cuidas bien, mañana te hago otro». La niña asintió, y en ese gesto simple nació un vínculo invisible que nadie más sería capaz de romper. Ese día, Augusto comprendió que la vida estaba a punto de ponerse de cabeza. El mundo que creía controlar ya no obedecía a sus reglas. Algo nuevo e impredecible había entrado en su casa y era imposible prever hasta dónde llegaría. Esa noche, Augusto no pudo pegar ojo. La sonrisa tímida de su hija resonaba en su memoria como una música rara que nunca había oído. Caminaba de un lado a otro en su despacho, con el vaso de whisky intacto sobre la mesa. «¿Cómo puede ser?», murmuraba para sí mismo. Años de especialistas, tratamientos, viajes, y él lo logra en minutos donde todos los demás fallaron. No era solo asombro, sino también una mezcla de gratitud, orgullo herido e incluso envidia. El peso de esas emociones lo aplastaba y sentía que necesitaba tomar una decisión: permitir que ese contacto continuara o ponerle fin antes de que las cosas se salieran de control. Mientras tanto, Elena dormía profundamente, abrazada al pequeño barquito de papel como si fuera un talismán. Carmen entró en la habitación en silencio y se detuvo unos segundos para contemplar la escena. En los últimos años había visto a la niña encogerse en pesadillas, llorar sin lágrimas y vivir como si fuera un fantasma. Ahora, por primera vez, veía a Elena descansar con serenidad. La ama de llaves bajó las escaleras emocionada, sin saber cómo contarle al jefe que, de hecho, había presenciado un milagro. A la mañana siguiente, Augusto bajó a desayunar más temprano de lo habitual. Elena ya estaba sentada, jugando distraídamente con el pan, pero sin soltar el barquito de papel. El padre, tratando de disimular la emoción, preguntó: «¿Te gustó el regalo?». La niña solo abrazó el juguete con más fuerza y asintió con la cabeza. Fue un gesto pequeño, pero que dejó a Augusto sin palabras. Era la primera vez en años que sentía algún tipo de respuesta directa de su hija. Cuando el camión apareció de nuevo, Elena corrió a la ventana. Gabriel, notando la expectativa, ya traía otro pedazo de papel en el bolsillo. Recogió las bolsas rápidamente y cuando levantó la vista, encontró a la niña esperando. Levantó un nuevo barquito, mostrándoselo de lejos, e hizo una señal de que era para ella. Elena sonrió, y esta vez no fue una sonrisa tímida. Fue clara, abierta, llena de vida. Augusto, parado detrás de la cortina, dejó que las lágrimas cayeran sin poder controlarlas. Se sintió insignificante, pero también aliviado, como si una grieta de luz finalmente hubiera atravesado la oscuridad que consumía a su familia. En ese instante, Augusto se dio cuenta de que estaba ante un dilema que no solo afectaría su posición de padre, sino también su visión del mundo. Aceptar la presencia de Gabriel era, en cierto modo, reconocer que el dinero no era suficiente para devolverle el brillo a los ojos de Elena, y esa era una verdad demasiado dura para alguien acostumbrado a comprarlo todo. El millonario aún no lo sabía, pero estaba a punto de iniciar un viaje de humildad y transformación que cambiaría no solo a su hija, sino a él mismo. El viernes, Augusto decidió seguir de cerca el momento en que pasaba el camión de basura. Normalmente, se escondía detrás de la ventana o en el despacho, pero esta vez salió al jardín fingiendo observar las plantas. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y desconfianza. Elena, atenta como siempre, corrió a la reja cuando escuchó el motor acercarse. Gabriel
Ya acostumbrado a la presencia de la niña, detuvo el carrito de recolección y sacó una hoja de papel de colores del bolsillo. Con destreza, comenzó a doblarla allí mismo en medio de la calle, transformándola en un pequeño pájaro de papel. Elena extendió las manos cuando él terminó, y sus ojos brillaron como si hubiera recibido la joya más rara del mundo. Augusto tragó saliva. Era imposible negar la fuerza de esa conexión. Gabriel no hablaba mucho, solo sonreía y ofrecía pequeños gestos que, de alguna manera, llegaban al alma de la niña. Aquello hería el orgullo de Augusto, pero también le traía una punzada de esperanza. Por primera vez, pensó en acercarse y darle las gracias. Sin embargo, cuando dio un paso adelante, lo invadió la duda. ¿Qué pensarían los vecinos al verlo hablando con el barrendero? ¿Verían debilidad en su postura de hombre poderoso? Esos pensamientos mezquinos lo paralizaron y regresó a la casa sin decir nada. Elena, sin embargo, no parecía importarle las apariencias. Sostenía el pájaro de papel contra su pecho, como si fuera un amuleto capaz de protegerla de todo el dolor que llevaba. Carmen, que observaba todo desde el balcón, no pudo contener las lágrimas. Se acercó a Augusto más tarde y le dijo con firmeza: «Señor, quizás sea hora de aceptar que la niña necesita este contacto. No es el uniforme ni la posición social, es su corazón el que está llegando al de ella». Augusto se quedó en silencio, pero esas palabras resonaron en su interior. Esa noche, a solas en su despacho, abrió un cajón y encontró un viejo diario de su esposa. En las páginas amarillentas había una frase subrayada: «A veces quien menos esperamos es quien más nos puede enseñar sobre el amor». Augusto cerró el cuaderno con fuerza, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Era como si la propia memoria de su esposa lo estuviera confrontando, exigiéndole que dejara de lado el orgullo para ver lo que realmente importaba. Mientras tanto, Gabriel seguía su vida simple, sin imaginar cuánto estaba afectando a esa familia rica. Volvía a casa exhausto, después de horas arrastrando pesadas bolsas y enfrentando la mirada de desprecio de muchos vecinos del barrio. Aún así, en el fondo de su corazón sentía que algo especial estaba sucediendo. Tal vez esa niña era una razón inesperada para seguir creyendo que su vida tenía valor, a pesar de todas las dificultades. El sábado amaneció nublado y una fina llovizna dejaba el asfalto resbaladizo. Elena, sin embargo, no se movió de la ventana. Sus ojos atentos buscaban el camión naranja que siempre aparecía a la misma hora. Carmen intentaba distraerla con el desayuno, pero la niña permanecía inmóvil, como si toda su energía estuviera concentrada en ese único momento del día. Cuando el motor rugió a lo lejos, Elena corrió a la reja y se quedó esperando, con los deditos temblorosos aferrados al hierro. Gabriel llegó empapado, con el uniforme mojado y los zapatos pesados de barro. Aún así, cuando vio a la niña, sonrió como siempre. Sacó un papel protegido dentro de una bolsa de plástico del bolsillo y en pocos minutos moldeó una flor improvisada. Al entregarle el regalo a través de las rejas, Elena lo sostuvo con delicadeza y, para asombro de Carmen, se lo acercó al rostro, como si sintiera el perfume de una rosa de verdad. El gesto le arrancó un suspiro emocionado a Gabriel. Nunca había visto a un niño reaccionar con tanta sensibilidad ante algo tan pequeño. Augusto, que observaba desde el interior de la mansión, sintió una mezcla de sentimientos que no podía nombrar. Estaba conmovido, sí, pero también invadido por unos celos dolorosos. «Soy su padre, ¿por qué no es conmigo?», pensaba. Al mismo tiempo, sabía que esa escena era demasiado preciosa para ser interrumpida, así que se quedó quieto, inmóvil, permitiendo que la magia siguiera su curso. Después de que el camión se fuera, Elena se quedó en la acera, abrazada a la flor de papel. Carmen intentó convencerla de que volviera a entrar, pero la niña parecía hipnotizada, como si quisiera guardar ese instante para siempre. «Señor Augusto», dijo el ama de llaves más tarde, «no sirve de nada luchar contra esto. La niña encontró una razón para reaccionar, y si intenta cortar ese vínculo, podría volver a encerrarse en sí misma». Augusto no respondió, pero en su interior crecía la sensación de estar ante una encrucijada. O aceptaba a ese hombre simple en la vida de su hija,
o corría el riesgo de perder el poco progreso que ella había logrado. Esa noche, el millonario salió solo en su coche. Condujo sin rumbo hasta que se detuvo frente a una simple plaza en el centro de la ciudad. Observó a los niños corriendo descalzos, riendo a pesar de la fina lluvia que aún caía. Allí, en medio de la pobreza, había una alegría que él no veía en su propia casa, y fue en ese contraste que Augusto comenzó a entender. Tal vez la felicidad no tenía nada que ver con el tamaño de la mansión, sino con la pureza de los gestos que nacen del corazón. Poco sabía él que ese pensamiento sería solo el comienzo de una profunda transformación que lo obligaría a reconsiderar todo lo que creía sobre el amor, la riqueza y el valor humano. El domingo trajo un silencio aún más pesado a la mansión de los Vasconcelos. Sin el paso del camión de basura, Elena parecía inquieta. Iba de un lado a otro, mirando por la ventana, bajando a la reja, volviendo a entrar, como si esperara algo que no llegaba. Carmen intentó distraerla con juegos, pero la niña no mostraba interés. El vacío dejado por la ausencia de Gabriel era evidente. Era como si en tan poco tiempo ese hombre simple se hubiera convertido en el punto culminante de sus días. Augusto observaba todo de lejos, perturbado. Le dolía el corazón al ver a su hija dependiente de una presencia que no era la suya. Al mismo tiempo, la constatación era innegable. Elena había cambiado. Parecía más viva, más atenta, como si finalmente quisiera interactuar con el mundo. El millonario pasó horas reflexionando, dividido entre la gratitud y la revuelta. Siempre creyó que podía comprar soluciones para todos los problemas, pero ¿cómo se compra la sonrisa de un niño? ¿Cómo se paga por el brillo en los ojos que regresó después de tantos años? Al final de la tarde, incapaz de soportar la angustia, Augusto tomó una decisión inesperada. Llamó a su chofer y le pidió que lo llevara al barrio humilde donde vivía Gabriel. Con cada calle que dejaban atrás, el contraste aumentaba. Las mansiones arboladas del barrio privado daban paso a casas sencillas, muchas con paredes descascaradas y techos de chapa. El corazón de Augusto se encogió. Nunca había imaginado la vida más allá de sus muros de lujo. Cuando llegó, vio a Gabriel sentado frente a una pequeña pensión, arreglando sus viejas botas de trabajo. El hombre simple parecía cansado, pero había dignidad en sus gestos. Augusto, incómodo, bajó del coche. «Buenas tardes. Usted es Gabriel, ¿verdad?», preguntó intentando sonar firme. El barrendero se levantó sorprendido y confirmó. El millonario respiró hondo. «Soy Augusto Vasconcelos, el padre de Elena. Yo quería darle las gracias. No sé cómo, pero mi hija reaccionó a usted como nunca lo hizo con nadie». Gabriel se rascó la nuca, avergonzado. «Yo solo hago mi trabajo, señor. No esperaba nada de esto». Augusto insistió. «Aún así, usted logró algo que ningún médico consiguió». Hubo un silencio incómodo, roto solo por el ruido lejano de los niños jugando en la calle. Gabriel entonces dijo en voz baja: «Tal vez la niña solo necesita a alguien que no espere nada de ella. Yo solo sonreí. Eso es todo». Augusto regresó a casa con la mente en conflicto. La frase resonaba como una advertencia. Quizás él mismo le estaba exigiendo demasiado a Elena, esperando que hablara, que volviera a ser la niña alegre de antes. Quizás era precisamente esa presión la que la mantenía en silencio. Y ahora un extraño le mostraba que el camino podría ser otro, más simple, más humano. El lunes Elena parecía aún más ansiosa. La ausencia del domingo había dejado huellas, y ahora esperaba el ruido del motor del camión como quien espera un milagro. Cuando finalmente el vehículo dobló la esquina, sus ojos brillaron de alegría. Corrió a la reja y esperó a que Gabriel se acercara. El barrendero, notando la expectativa de la niña, sonrió y sacó un pedazo de papel más grande que los anteriores del bolsillo. Lo dobló con calma, transformándolo en un pequeño sombrero. Al entregárselo a Elena, ella se lo puso inmediatamente en la cabeza y por primera vez soltó una risa corta y cristalina. El sonido resonó en el jardín e hizo que Carmen se tapara la boca de la sorpresa. Augusto, que observaba desde el balcón, sintió que le flaqueaban las piernas. Era la primera vez que oía a su hija emitir cualquier sonido más allá del silencio sofocante que la había acompañado durante años. No fueron palabras, pero esa risa tenía el poder de desarmar todas sus certezas.
Corrió a la reja, pero se detuvo a unos pasos, sin atreverse a interrumpir el momento. Gabriel, todavía arrodillado ante la niña, parecía tan natural que, por un instante, el millonario se sintió un intruso en su propia casa. Después de que el camión se fuera, Elena regresó a la casa, todavía con el sombrero de papel en la cabeza. Se sentó a la mesa para almorzar y por primera vez pareció comer con algo de entusiasmo. Augusto no pudo contenerse. «¿Te gustó, hija?», y preguntó con la voz temblorosa. Elena solo asintió, pero el gesto fue acompañado de un brillo en los ojos que valía más que cualquier respuesta. Carmen se secó discretamente las lágrimas, emocionada por el progreso de la niña. Esa noche, Augusto llamó a Gabriel para una conversación. Le pidió a su chofer que fuera al final de la ruta de recolección y esperó a que el barrendero terminara su turno. Cuando Gabriel se acercó, cansado y cubierto de sudor, se encontró con el millonario parado junto a un coche de lujo. «Necesito hablar contigo», dijo Augusto. El tono no era de superioridad, sino de un hombre roto en busca de respuestas. «¿Qué haces para que mi hija reaccione de esta manera?». Gabriel respiró hondo y respondió con sencillez: «No hago nada más que tratarla como a un niño común. No espero que hable, no la presiono, no la exijo. Solo ofrezco una sonrisa, un gesto. Tal vez eso es lo que necesita». Augusto se quedó en silencio. Nunca había pensado que su propia ansiedad podría ser una barrera. En ese instante, se dio cuenta de que el barrendero no solo estaba ayudando a Elena, sino que también le estaba enseñando una lección que el dinero jamás podría comprar. Y así, sin darse cuenta, Augusto comenzaba a transformarse tanto como su hija. Pero aún quedaba mucho camino por delante, y los obstáculos que surgirían pronto pondrían a prueba esa inesperada conexión. Los días siguientes se convirtieron en una nueva rutina. Todas las mañanas, Elena esperaba el camión naranja y, todas las mañanas, Gabriel aparecía con algún regalo simple hecho de papel. Un avioncito, una mariposa, incluso una corona improvisada que la niña usó durante horas. Cada gesto le arrancaba reacciones inéditas: una sonrisa más abierta, una risa corta, miradas llenas de vida. Carmen apenas podía creer lo que presenciaba, y Augusto oscilaba entre la alegría y el dolor de no ser él quien provocaba esos cambios. Pero la tranquilidad no duró. Una tarde, Augusto recibió una llamada inesperada del colegio privado donde Elena aún estaba matriculada, aunque no asistía a clases desde hacía meses. La directora exigía que la niña regresara, amenazando con cancelar la plaza si no había una posición inmediata. «Señor Vasconcelos, entendemos las dificultades, pero su hija necesita reintegrarse. No podemos mantener indefinidamente una matrícula sin asistencia». Augusto terminó la llamada sintiendo el peso de una nueva presión. ¿Cómo llevar a Elena de vuelta a un ambiente donde probablemente enfrentaría miradas de juicio y preguntas incómodas si apenas podía reaccionar al mundo? «Esa noche», le comentó a Carmen, «tal vez sea demasiado pronto. Está empezando a reaccionar, pero ¿soportaría la escuela?». La ama de llaves, con su sabiduría simple, respondió: «Señor, a veces los niños necesitan puentes, no muros. Tal vez necesite a alguien que la acompañe en este proceso». Augusto pensó de inmediato en Gabriel. La idea parecía absurda: un barrendero como apoyo en la escuela de la hija de un millonario. Pero al mismo tiempo tenía sentido. Solo él lograba llegar a Elena de forma genuina. Mientras tanto, Gabriel vivía sus propios dilemas. El dueño de la pensión donde vivía apareció cobrándole 3 meses de alquiler atrasado. «Si no pagas antes del viernes, tendrás que irte, Gabriel». «Ya he esperado demasiado». El barrendero sintió que el peso del mundo se le caía encima. Trabajaba horas exhaustivas, pero gran parte de su salario iba a sus hijos que vivían con su exesposa. Apenas le quedaba para sus propios gastos. Volvió a casa esa noche cargando no solo bolsas de basura, sino también un fardo de preocupaciones. El contraste era evidente. Mientras Elena dormía abrazada a las figuras de papel, finalmente sonriendo en sus sueños, Gabriel se acostaba en un colchón gastado, mirando al techo y preguntándose cómo sobreviviría a esa nueva amenaza. Y aunque vivían en mundos opuestos, sus destinos estaban cada vez más entrelazados por hilos invisibles que ni el más rico de los hombres podría cortar.
A la mañana siguiente, Augusto notó que Elena no solo esperaba a Gabriel, sino que había preparado algo especial. Sobre la mesa del desayuno, Carmen encontró varios papeles garabateados con dibujos coloridos. Entre ellos, uno en particular llamaba la atención: un hombre con uniforme naranja junto a una niña sonriente. Elena sostenía el dibujo con firmeza, como si hubiera sido hecho para alguien muy importante. Cuando el camión se acercó, ella corrió a la reja y, con gestos tímidos, le entregó la hoja a Gabriel. El barrendero se quedó sin palabras. Era la primera vez que recibía un regalo de la niña. Sus ojos se empañaron y sostuvo el dibujo contra su pecho como si fuera un trofeo. Augusto, desde lejos, observaba la escena con sentimientos contradictorios: orgullo por su hija, celos por no estar incluido en el dibujo y una punzada de gratitud silenciosa por ese hombre simple que había logrado abrir una brecha en el corazón de Elena. Sin embargo, cuanto más crecía este vínculo, más se preguntaba Augusto a dónde podría llevar. Al fin y al cabo, ¿hasta dónde podría permitir el millonario que un barrendero ocupara un espacio tan íntimo en su familia? Esa tarde el destino puso otra pieza en el tablero. Gabriel fue llamado a la oficina de la empresa de recolección y recibió la noticia que temía: habría recortes de personal. A pesar de ser un empleado dedicado, estaba en la lista de los que perderían parte de su horario. Eso significaba menos dinero y aún más dificultades para mantenerse. Volvió a casa destrozado, pero guardó el secreto. No quería que su tristeza fuera percibida por Elena, y mucho menos entorpecer su progreso. Mientras tanto, Augusto pensaba cada vez más en la conversación con la directora de la escuela. Elena necesitaba volver, pero ¿cómo hacer que enfrentara el mundo sin que fuera engullida por el juicio de sus compañeros? Carmen insistía en que Gabriel era el puente, pero Augusto no se atrevía a proponer algo tan inusual. Hasta que, esa misma noche, Elena entró en el despacho de su padre, cargando el pájaro de papel y el dibujo que Gabriel había guardado más temprano. Sin decir nada, puso todo sobre la mesa y señaló el cuaderno abierto de Augusto donde había notas sobre la reunión del colegio. Fue como si la niña, a su manera silenciosa, hubiera dado la respuesta. Quería al barrendero a su lado, ya fuera en la calle o dentro del aula. Augusto tragó saliva. Tal vez era hora de derribar sus propios muros. El corazón de padre le gritaba que debía proteger a su hija de cualquier juicio, pero la expresión decidida de ella decía que solo había un camino: confiar en ese vínculo inesperado. La mañana del martes, Augusto tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su casa. Llamó a Gabriel para una conversación privada, pidiéndole que entrara por la puerta trasera de la mansión, donde rara vez se recibía a alguien de fuera. El barrendero, sorprendido y un poco desconfiado, atravesó el jardín con pasos cautelosos, todavía vistiendo el uniforme manchado de trabajo. Elena, al verlo, corrió inmediatamente hacia él y agarró su mano con firmeza, como si quisiera mostrar que estaba de su lado. El gesto dejó a Augusto sin palabras, pero también más seguro de que necesitaba enfrentar su orgullo. «Gabriel», comenzó el millonario, con la voz más baja de lo habitual, «necesito tu ayuda. La escuela de Elena exige que regrese a clases, pero solo reacciona contigo. Me gustaría que la acompañaras en este proceso». Gabriel abrió los ojos de par en par. «Señor, yo un barrendero dentro de una escuela de élite. Eso llamará demasiado la atención». Augusto respiró hondo. «Quizás, pero no me importa. Si es para que mi hija encuentre su camino, acepto enfrentar cualquier mirada torcida». Elena, escuchando de cerca, apretaba la mano de Gabriel como si le suplicara en silencio que aceptara. El barrendero, emocionado, respondió: «No sé si soy la persona adecuada, pero si ella confía en mí, entonces iré». Augusto sintió que se quitaba un peso de encima, aunque sabía que las críticas vendrían de todos lados. Mientras tanto, en el barrio humilde donde vivía Gabriel, la presión aumentaba. El dueño de la pensión lo abordó de nuevo, exigiendo el pago del alquiler atrasado. «Si no me pagas antes del viernes, voy a poner tus cosas en la calle». No hay más discusión. Gabriel salió de allí con la cabeza baja, pensando en cómo equilibraría las cuentas. El trabajo extra que Augusto le ofrecía ayudaba, pero aún era insuficiente. El miedo a perder su techo lo consumía.
Pero había algo que le daba fuerzas, la mirada de la pequeña Elena, que finalmente había encontrado en él una razón para sonreír. Esa noche, Augusto reflexionaba frente a la chimenea. Recordó cuántas veces había subestimado a las personas simples, creyendo que solo los médicos, especialistas y hombres de traje podían traer soluciones. Ahora, un barrendero se volvía esencial, no solo para su hija, sino para su propia comprensión del mundo. El millonario comenzó a preguntarse si, en el fondo, no era él quien más necesitaba aprender de ese hombre de manos callosas. Elena. En su habitación se durmió con el nuevo dibujo que había hecho. 3 figuras tomadas de la mano, ella, su padre y Gabriel. Por primera vez, parecía incluir a todos en su universo silencioso, como si quisiera decir sin palabras que ahora tenía una familia completa. El miércoles amaneció soleado, pero dentro de la mansión el ambiente era de tensión. Augusto le había comunicado a la directora de la escuela que Elena volvería a clases, acompañada por Gabriel. Al otro lado de la línea, la mujer se atragantó, sorprendida. ¿Está diciendo que un barrendero acompañará a su hija en nuestra institución? La voz denotaba desprecio, pero Augusto respondió con firmeza. Estoy diciendo que mi hija solo confía en él. Si la escuela no lo acepta, buscaré otra. Fue la primera vez que el millonario desafió abiertamente ese círculo social donde siempre había buscado aprobación. En la mañana del regreso, Elena se puso el uniforme escolar con cierta reticencia, pero no soltó la mano de Gabriel en ningún momento. El contraste era evidente. La niña impecablemente arreglada y el hombre simple, con botas gastadas y una sonrisa tímida, caminando uno al lado del otro por los pasillos de mármol de la escuela de élite. Las miradas se volvieron inmediatamente. Los padres cuchicheaban entre sí. Los alumnos se reían a escondidas. Los profesores intercambiaban expresiones de asombro. Pero Elena, ajena a todo, solo se aferraba con más fuerza al brazo de Gabriel, como si le dijera al mundo que nada la afectaría mientras él estuviera cerca. Durante la primera clase, la niña permaneció en silencio, pero por primera vez mostró interés. Observaba atentamente el pizarrón, garabateaba en el cuaderno y en algunos momentos incluso se atrevía a dibujar pequeñas figuras que representaban las lecciones. Gabriel, sentado discretamente al fondo del aula, seguía cada gesto, listo para intervenir si era necesario. Cuando llegó el recreo, un grupo de niños intentó acercarse, curiosos. ¿Por qué nunca hablas?, preguntó una niña rubia en un tono casi provocador. Elena desvió la mirada, pero Gabriel se acercó y con calma respondió. A veces la gente habla de otras maneras, y eso también vale mucho. El comentario hizo reír a algunos niños, pero otros se quedaron pensativos. Augusto, que había acompañado la escena desde la distancia, observaba todo con el corazón encogido. Estaba orgulloso de la valentía de su hija y de la firmeza de Gabriel. Al mismo tiempo, percibía el peso del prejuicio flotando en el aire. Sabía que esa decisión traería consecuencias, pero también estaba seguro de que era el único camino para que Elena volviera a abrirse. A la salida, cuando entraron en el coche, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel, un gesto tan simple y tan poderoso que dejó a Augusto en silencio. Se dio cuenta de que su hija no solo confiaba en ese hombre, sino que ya lo veía como una parte fundamental de su vida. Y en ese instante, el millonario comprendió que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron de intensas transformaciones. Elena ya no se resistía tanto a la escuela. Aún no hablaba, pero sonreía más a menudo. Y con la presencia de Gabriel, parecía sentirse protegida. Los profesores comenzaron a notar la diferencia. La niña, que antes era descrita como un enigma, ahora mostraba interés por las clases de arte, garabateaba flores y pájaros coloridos e incluso se atrevía a levantar la mano para participar con gestos. Los otros niños, curiosos al principio, comenzaron a aceptarla poco a poco. Algunos se acercaban a jugar en los recreos, mientras que otros todavía cuchicheaban maliciosamente. Pero en todo momento, Elena se aferraba a la presencia firme de Gabriel, como si fuera su ancla. Augusto, observando desde lejos, sentía una mezcla agridulce. Por un lado, veía a su hija finalmente dando pasos hacia la vida. Por otro,
Le dolía darse cuenta de que no era él quien guiaba ese proceso. El orgullo paterno se mezclaba con los celos, y cada día se convertía en una prueba de humildad. Carmen, siempre atenta, le advirtió: «Señor, a veces amar es aceptar que no tenemos todas las respuestas. Lo importante es que ella está reaccionando». Augusto se quedó en silencio, pero sabía que la ama de llaves tenía razón. Mientras tanto, Gabriel enfrentaba batallas silenciosas. El plazo para pagar el alquiler se acercaba, y el miedo a ser desalojado le quitaba el sueño. Trabajaba horas extras en el jardín de la mansión, pero aún así no era suficiente. Por la noche, sentado en su cama estrecha, sostenía el dibujo que Elena le había dado días antes: el hombre con uniforme naranja junto a la niña sonriente. Aquello era su fuerza, recordándole que, a pesar de las dificultades, había alguien que veía valor en él. El viernes, durante el recreo, sucedió algo inesperado. Un grupo de niños se burló de Elena, llamándola muñeca rota por no hablar. Antes de que Gabriel pudiera reaccionar, una de sus compañeras se levantó y dijo: «Sí habla, solo que de otra manera. Ustedes son los que no saben escuchar». Elena miró a la niña con sorpresa, y una sonrisa tímida se formó en sus labios. Fue un momento pequeño pero poderoso. Por primera vez, alguien más que Gabriel la defendía. Ese día, al regresar a casa, Augusto notó algo diferente. Que Elena se acostó en el sofá de la sala y al lado de Gabriel comenzó a dibujar de nuevo. Esta vez el papel mostraba 3 figuras: ella, su padre y el barrendero, todos tomados de la mano. Augusto sintió que el corazón se le derretía. El mensaje era claro. Para Elena, los 2 hombres eran igualmente importantes, y tal vez por primera vez, él estaba dispuesto a aceptarlo. El fin de semana trajo una calma aparente. Elena pasó gran parte del sábado en el jardín, acompañando a Gabriel mientras él cuidaba las plantas. Se sentaba en el césped, observando cada gesto con atención, como si aprender a podar un rosal fuera tan fascinante como un espectáculo. Gabriel, paciente, le explicaba con palabras simples sin esperar respuesta. Y aún así, Elena reaccionaba con miradas atentas y pequeñas sonrisas que parecían tener más significado que 1000 frases. Augusto observaba desde lejos, invadido por sentimientos que se mezclaban como un torbellino. Sentía gratitud, pero también una extraña sensación de amenaza. ¿Mi hija lo amará más que a mí?, pensaba mientras caminaba de un lado a otro dentro de la mansión. Era como si por primera vez tuviera miedo de ser reemplazado. Carmen, notando su inquietud, se acercó y le dijo con dulzura: «Señor, la niña no lo está cambiando por nadie. Está encontrando espacio para ser ella misma, y eso solo fortalece su vínculo». Esa noche, Augusto intentó algo diferente. Se sentó junto a su hija, que aún sostenía una de las figuras de papel que había hecho Gabriel. «Elena, ¿puedo jugar contigo?», se preguntó. La niña dudó por unos segundos, pero terminó entregándole el barquito a su padre. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. A Augusto se le empañaron los ojos, entendiendo que tal vez no necesitaba competir con Gabriel, sino aprender de él. Mientras tanto, la vida de Gabriel fuera de la mansión se volvía cada vez más difícil. El plazo para pagar el alquiler había vencido y el dueño de la pensión ya le había dejado un aviso duro: «El lunes, tus cosas irán a la calle». Gabriel no sabía cómo reaccionar. El miedo a perder lo poco que tenía lo carcomía, pero al mismo tiempo no quería preocupar a Elena, ni crearle incomodidad a Augusto. Se guardó el problema para sí mismo, creyendo que de alguna manera encontraría una solución. El domingo por la tarde, algo inesperado sucedió. Elena entró en el despacho de su padre con un nuevo dibujo. En el papel aparecían 2 casas. Una grande, claramente la mansión, y otra pequeña, simple, pero dibujada con colores vivos. Entre ellas, Elena dibujó un puente uniendo las 2 construcciones. Augusto sostuvo el dibujo, confundido. «¿Qué quisiste decir con esto, hija?», preguntó sin obtener respuesta, pero en el fondo lo sabía. Su hija ya entendía de forma pura y silenciosa que los 2 mundos necesitaban conectarse. Y tal vez estaba a punto de suceder algo que uniría esos universos de una manera que nadie podría prever. El lunes, lo inevitable sucedió. Gabriel llegó a casa después del turno de la mañana
y encontró sus pocas ropas y pertenencias esparcidas en la acera. El dueño de la pensión, impaciente, cerró la puerta con llave y se cruzó de brazos. «Te lo advertí, Gabriel. 3 meses de retraso. No puedo esperar más». El barrendero se quedó quieto, mirando sus cosas tiradas en el suelo, sintiendo el peso abrumador de la vergüenza. Pensó en los hijos que dependían de él y en Elena, que esperaba su sonrisa todos los días. Le dolía el corazón, pero no tenía fuerzas para discutir. Recogió sus cosas en silencio y se fue cargando la maleta desgastada, sin saber a dónde ir. Mientras tanto, en la mansión, Elena estaba inquieta. La niña fue a la ventana a la hora de siempre, pero el camión pasó y Gabriel no estaba allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia Carmen, tirando del borde de su delantal, y señaló la calle con desesperación. Augusto, notando la escena, sintió que el corazón se le encogía. Algo andaba mal. Sin perder tiempo, le ordenó al chofer que siguiera la ruta de recolección. Encontraron a Gabriel caminando solo, arrastrando la vieja maleta bajo el sol abrasador. «Gabriel», llamó Augusto al abrir la puerta del coche. El barrendero se detuvo, sorprendido y avergonzado. Elena corrió hacia él y agarró su mano con fuerza, como si quisiera impedir que desapareciera. Augusto bajó del coche y preguntó: «¿Qué pasó?». Gabriel dudó, pero no pudo ocultar la verdad. «Me han desalojado, señor. No pude pagar el alquiler». Augusto se quedó en silencio por unos segundos. Dentro de él, una lucha se libraba entre el orgullo y la compasión. Luego respiró hondo y dijo: «Te quedarás con nosotros. No puedo permitir que el único que le devolvió la vida a mi hija se quede en la calle». Gabriel abrió los ojos de par en par. «Señor, no puedo aceptarlo. No quiero caridad». Augusto le puso una mano en el hombro y respondió con firmeza: «No es caridad, es gratitud. Mi hija te necesita y yo también». Elena, al escuchar esas palabras, sonrió como no lo había hecho en años. Era como si en ese momento una nueva familia comenzara a formarse. Gabriel, emocionado, asintió en silencio. Entró en el coche, aún incómodo, pero en el fondo aliviado. Y así, por primera vez, los dos mundos comenzaron a compartir el mismo techo. La mansión, que antes parecía fría y silenciosa, estaba a punto de adquirir colores y sonidos que nadie imaginaba. La llegada de Gabriel a la mansión causó una mezcla de sorpresa e incomodidad entre los empleados. Algunos cuchicheaban por los pasillos, incapaces de entender cómo un barrendero podía ahora vivir bajo el mismo techo que la familia Vasconcelos. Carmen, sin embargo, fue la primera en recibirlo con los brazos abiertos. «Bienvenido. No eres solo un huésped, eres parte del cambio que la niña necesitaba». Gabriel sonrió tímidamente, todavía sin creer el rumbo que estaba tomando su vida. Elena, por otro lado, estaba extasiada. Por primera vez en mucho tiempo, corrió por los pasillos de la mansión, tirando de la mano de Gabriel, como si quisiera mostrarle cada detalle de su mundo. Se detuvo en su habitación, abrió un cajón y sacó todos los origamis que guardaba con tanto cariño. Se los entregó a Gabriel uno por uno, con un brillo en los ojos que prescindía de cualquier palabra. Gabriel, emocionado, se sentó en la alfombra junto a ella y comenzó a doblar un nuevo objeto, improvisando una estrella. Elena observaba cada movimiento, con la respiración contenida, como si ese fuera el mayor espectáculo de su vida. Augusto miraba desde la puerta, dividido entre el orgullo y la incomodidad. Era imposible no notar la felicidad de su hija, pero también era difícil aceptar que ese hombre simple ocupara un espacio tan profundo en su corazón. Aún así, decidió no intervenir. Sabía que cualquier barrera en ese momento podría destruir los frágiles avances logrados. Esa noche, durante la cena, sucedió algo sorprendente. Elena, que siempre comía en silencio, dejó el tenedor a un lado, levantó el rostro y murmuró una palabra corta pero clara: «Gracias». El silencio se apoderó de la mesa. Carmen se llevó las manos a la boca, emocionada. Augusto dejó caer los cubiertos, incrédulo. Gabriel, con los ojos empañados, respondió en voz baja: «De nada, pequeña». Fue la primera palabra que Elena pronunció en años, y el impacto fue devastador. Después de que todos se retiraron, Augusto se quedó solo en la sala reflexionando. Se dio cuenta de que, por mucho que le doliera su orgullo, ya no podía negar lo obvio.
Gabriel se había vuelto esencial. Ese hombre que la sociedad despreciaba llevaba dentro de sí un don que ni todo el dinero del mundo podría comprar: la capacidad de tocar el alma de un niño herido. Pero, junto con esa revelación, también surgía un nuevo miedo. ¿Hasta cuándo resistiría esa armonía a las presiones externas? Augusto sabía que las miradas de la sociedad serían implacables y no tardaría en que desafíos aún mayores pusieran a prueba esa unión improbable. Los días siguientes en la mansión se vieron marcados por una transformación que nadie imaginaba posible. Elena no solo pronunciaba palabras sueltas, sino que también comenzó a atreverse con pequeñas frases. A veces decía buenos días a Carmen o agua cuando tenía sed. Pero el momento más memorable ocurrió en una mañana soleada, cuando miró a su padre y dijo, con la voz aún frágil, «Te amo». Augusto se deshizo en lágrimas. Años de silencio habían sido rotos por esas dos palabras que valían más que toda la fortuna que poseía. Gabriel, presente en la escena, intentó alejarse discretamente, pero Elena corrió hacia él y le agarró la mano. «Tú también», dijo la niña mirándolo a los ojos. El barrendero tragó saliva, incapaz de contener la emoción. En ese instante, se dio cuenta de que no era solo un visitante pasajero en su vida. Se había convertido en parte de la familia, aunque ningún lazo de sangre los uniera. Pero la sociedad no perdona fácilmente. Pronto, los comentarios maliciosos comenzaron a circular entre los vecinos y conocidos de la escuela. «La hija del millonario ahora anda con el barrendero», cuchicheaban algunos. Otros insinuaban que Augusto había perdido la cabeza. La presión social crecía y no tardaría en llamar a la puerta. Una tarde, durante una reunión de negocios, un socio comentó en tono irónico: «Augusto, he oído que tu hija prefiere la compañía de un basurero a la de psicólogos de renombre. Eso no se ve bien para la imagen de la familia». El millonario sintió la provocación como una puñalada, pero respondió con firmeza: «Mi hija volvió a sonreír, y eso vale más que cualquier imagen». Elena seguía avanzando, y cada pequeña conquista era celebrada. Un día, le trajo a Gabriel un dibujo diferente: 3 figuras tomadas de la mano frente a la mansión. Encima de ellas, una palabra escrita con letras torcidas pero legibles: familia. Augusto, al ver aquello, sintió que finalmente había entendido la lección que la vida intentaba enseñarle. El dinero puede comprar médicos, especialistas, palacios y joyas, pero no compra la pureza de una sonrisa, ni la sencillez de un gesto que viene del corazón. Esa noche, sentado frente a la chimenea con Elena dormida en su regazo y Gabriel sentado a su lado, Augusto murmuró: «Pasé años creyendo que podría resolverlo todo con la fortuna. Pero la verdad es que fue la humildad de un hombre simple lo que me devolvió a mi hija, y nunca lo olvidaré». Gabriel bajó la cabeza emocionado. Carmen, que observaba desde lejos, dejó escapar una sonrisa. Y así, en esa mansión antes fría y silenciosa, nacía algo más grande que la riqueza. Nacía una nueva forma de amor, construida con paciencia, valentía y humanidad. Una historia que había comenzado con silencio y soledad, ahora terminaba con voces, sonrisas y la certeza de que, a veces, el mayor tesoro está escondido en los lugares más inesperados.